Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por recibirme una vez más. Mi nombre es Fernando Casanova, soy doctor en teología por la Fundación Teológica Graduada de Indiana y soy además presidente del Instituto Teológico Mundial, una institución que ofrece cursos a distancia conducentes al diplomado en estudios bíblicos. Porque nosotros creemos en la formación. Nuestra misión es incrementar la formación doctrinal y espiritual de la feligresía católica en el mundo. Como parte de esa responsabilidad formativa, catequética y espiritual, estamos aquí, tratando de llegar a tu corazón para advertirte y también para darte motivos de alegría. Aseguro que sí. Te estamos advirtiendo en primer término que debes relacionarte con Cristo y que esto debe ser producido por una espiritualidad combativa, o sea, una espiritualidad correcta. Y esto va a hacer que tú controles y que tú domines a ese potencial enemigo de la iglesia, que eres tú, y yo por mi parte lo haré con este enemigo potencial de la iglesia que soy yo. Pero esto produce alegría y gozo, porque nos estamos relacionando no con una idea equivocada del Señor y de la forma equivocada, sino con el Señor correcto, con los medios correctos establecidos por el Señor, aconsejados por la iglesia y ya vividos y experimentados por los santos y santas que nos han precedido en la fe. Y hoy te voy a hablar de un criterio para identificar al Cristo correcto. Ese criterio lo vamos a ir descubriendo. Es más, cuando te mencione el pasaje del cual vamos a partir, ya tú sabes cuál es. Me refiero al relato de los discípulos de Emaús, el que tenemos en el capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 13. Aquí tenemos el relato de los discípulos de Emaús. Y lo primero que tenemos aquí es que después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, estos dos discípulos de Emaús se apartaron de la iglesia. La iglesia estaba congregada en la primera diócesis en Jerusalén, cuyo primer obispo, después que Pedro sale a Roma, fue Santiago. Fíjate qué interesante. Y estos discípulos, después de la muerte y resurrección del Señor, pues decidieron irse de la iglesia. Iban a su lugar de origen, se apartaban. Y dice aquí que ellos iban con aire entristecido e iban narrando y comentando entre ellos todo lo que había pasado en esos días. Ahora, escucha bien, estos dos señores no eran gente mala. Fíjate qué interesante. Carecían de fe, pero no eran gente mala, no eran criminales. Y con esto ya te vamos demostrando que para este camino del encuentro con el Señor y para encontrarse con este criterio, no basta con ser bueno. Sí, lo hemos dicho, porque la intención no es que tú y yo seamos buenos, a lo mejor tú y yo ya somos buenos, pero bueno puede ser cualquiera. No, la convocatoria que nos hace el Espíritu Santo a través de la Escritura, a través de la iglesia en el Concilio Vaticano II es a la santidad. No es suficiente, no basta con ser bueno. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. Entonces, tampoco iban diciendo cosas malas. Ellos no estaban murmurando. Ellos no estaban haciendo ni transmitiendo chismes. Ellos estaban discutiendo y hablando entre ellos lo que había acontecido en esos días. Y en ese sentido no estaban mintiendo tampoco, porque lo aconteció. Pero ellos estaban hablando de lo que había acontecido, pero no habían podido digerir la resurrección. O sea, hablaban de asuntos que eran ciertos, pero que no transmitían la plenitud de la verdad. Entonces, para descubrir este criterio de encuentro con el Señor, no basta con ser bueno, no basta con no mentir, no. Es necesario entonces encontrarse con la plenitud de la versión correcta de Dios. Porque ya hablaban de cosas buenas y de cosas ciertas, pero no habían podido digerir la resurrección. Creían cosas buenas, creían cosas correctas,
pero no lo creían todo. Y como no lo creían todo, pues entonces carecía de fe. Su fe se había reducido. ¿Se había reducido a qué? Se había reducido a un interés que ellos tenían por las cosas profanas, las cosas del mundo. Ellos esperaban a un Mesías justiciero. O sea, ellos tenían una versión de su Cristo y resulta que ese Cristo no se acomodaba a su definición, no se acomodaba a su interés. Porque ahora parece que ese Cristo pues se quedó crucificado y que ese Cristo fue derrotado y no podemos creer en el milagro de la resurrección y no nos podemos quedar con esa gente allá en la iglesia porque ellos aseveran cosas que a mí no me consta y como no nos consta, pues mejor nos vamos de la iglesia. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Emaús. A su lugar de origen. Estaba lejito. Pero ¿saben lo que ocurrió? Y esto, para que quede registrado, como efectivamente quedó registrado en la Santa Escritura, se les apareció el Señor en persona. Pero como ellos estaban ahí con su versión de Cristo, y como Cristo resultó no ser ni hacer lo que ellos querían, no reconocieron a Cristo. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque el Cristo que se les apareció no fue el Cristo que ellos querían. Entonces, mucho cuidado con la versión de Cristo. Te estoy enseñando acerca de un criterio para que te encuentres con el Cristo correcto. Porque esta espiritualidad combativa y militante requiere referencia constante a la verdad y fidelidad como respuesta de tu parte a esa verdad. No es Cristo a tu manera, no Cristo a la mía, no, es Cristo como es. Dios como se ha revelado y la doctrina que ese Cristo ha revelado y la institución inventada y establecida por ese Señor y los medios de gracia que el Señor ha establecido para tu bienestar espiritual y del mío. Pero si tú te fijas una versión individual a tu conveniencia de Cristo, no le vas a reconocer cuando se te aparezca el Cristo verdadero. Gracias a Dios por estos medios. Gracias a Dios por la proclamación fiel, constante y martirial de la iglesia. Gracias a Dios por la revelación pública. Gracias a Dios que nos ha manifestado estos misterios para que tú te des cuenta del Cristo correcto. Y entre todo esto hay un criterio, que es el que te queremos enseñar en este capítulo de esta serie que preparamos con cariño para ti. Se les apareció el Señor y no le reconocieron. El Señor caminó con ellos y no le reconocieron. El Señor les pregunta de qué están hablando y ellos comienzan a narrarle lo que había pasado en estos días acerca de Jesús de Nazaret. Oye, y lo regañan. ¿Acaso eres tú el único que no conoce las cosas que han acontecido allá en Jerusalén? Entonces, mira qué interesante, no reconocen al Señor, no reconocen su soberanía, no reconocen su trascendencia, no reconocen su señorío, y entonces pues lo tratan como a uno más. Y me parece ver síntomas de eso allá afuera. Jesucristo es uno más que me va a ayudar. Que me va a ayudar a resolver mi problemita, me va a ayudar porque me tratan mal y yo quiero que me traten bien, me va a ayudar para que yo sea rico, me va a ayudar para que yo nunca me enferme. Entonces, ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿Del correcto o del que te conviene? El que te conviene nunca va a aparecer, porque ese Cristo no existe. No, lo que va a haber es personas que se van a beneficiar de ciertas versiones erróneas y equivocadas de Cristo para beneficio y pecunio de ellos, en detrimento de ti y de tu felicidad y de tu salvación. Por eso te queremos referir a este criterio para que te encuentres con el Cristo correcto. Y el Señor en determinado momento le llama la atención también. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Comienza a explicarle lo que los profetas testificaban de Él mismo. O sea, aquí tenemos al Señor dándoles una cátedra de Biblia, señoras y señores. Mira qué interesante. El Señor mismo les explicaba las Escrituras.
lo tuvieron como maestro de Biblia y de teología bíblica. Y la pregunta que yo te hago a ti es, tú que conoces bien el relato de los discípulos de Emaús, ¿reconocieron al Señor en ese momento? Óyeme, y espérate un momento, porque al final ellos testifican que cuando el Señor le mostraba todo aquello en las Escrituras, ellos sentían bonito, se les sobrecogía el corazón. Es un reconocimiento que ellos hacen. Tenemos a Jesucristo mostrándole la Escritura, citándole la Escritura, y con esto te demostramos que con la Biblia no es suficiente. Y óyeme, y te está hablando una persona que le ha dedicado a este libro toda su vida. Pero por fidelidad a este libro, yo te lo tengo que decir, como el último versículo del Evangelio según San Juan. Muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas y acciones de Jesús. Porque San Pablo no habla en Tesalonicenses también de la tradición, y de la tradición que él recoge, de la cual que comparte con ellos acerca de la institución de la Eucaristía, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Entonces, no es suficiente, no es suficiente. Este libro me testifica que no es suficiente. Hay un criterio, y lo vamos a entender, un criterio para encontrarnos con el Señor. Y un criterio certero de autoridad también, que es apostólico. Tú no quieres la verdad plena y completa. Pues entonces, si no la quieres, pues entonces te irás de la iglesia y te pasará como a los discípulos de Emaús. Te hablarán de algunos versículos de la Biblia y como los discípulos de Emaús, tú sentirás bonito. Tú sentirás cosas ricas. Se te revolverá el corazón por dentro, exuberante de gozo en algunos momentos, pero ¿sabes qué? Ahí no está el Señor. No le has reconocido todavía. Ya tú verás cuál es ese criterio, porque ellos sintieron bonito, le explicaron la Biblia, pero no se dieron cuenta de la versión correcta del Señor que estaba frente a ellos, frente a sus propias narices. ¿Por qué? Porque no habían descubierto este criterio para el Cristo correcto que te vamos a enseñar. Entonces, acéptalo. Con la Biblia, tú puedes mostrar lo que tú quieras. Y con la Biblia se puede hacer sentir bonito a mucha gente. Pero ¿a quién te están transmitiendo? Con los textos de la Biblia. Porque déjame decirte, si alguien se conoce muy bien la Escritura, es Satanás. Y a veces hasta te la citan para sacarte de la Iglesia Católica. Entonces, no es que se tome un texto bíblico por aquí y un pasaje bíblico por allá. Es que todo ello en sintonía con el depósito de la fe, con la santa tradición, en sintonía con el magisterio pontificio y el pontificado de sucesor de San Pedro, todo eso junto te transmitan, te transfieren la vida de Cristo y el criterio de autoridad para encontrarte con ese Cristo. Sentían bonito, le explicaba la Biblia, el mismo Señor, pero no le reconocieron. Ya se hacía tarde. Y entonces, ya como estaba anocheciendo, pues tenían que pernoctar, tenían que descansar. Lo que significa que habían estado caminando todo el día. Significa, por tanto, que estaban cansados. Y el Señor hizo como que se iba. Mira qué interesante. El Señor hizo como que se iba. Y ellos comenzaron a rogarle al Señor, no te vayas, no te vayas. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Cae la noche. Quédate con nosotros. Y te hago otra pregunta. Ahora Jesús se queda con ellos. Te pregunto, ¿le reconocieron? ¿Le reconocieron? ¿No le reconocieron? El Señor hizo como que se iba. Así como dice el texto, como que se iba. O sea, el Señor en definitiva no los quería abandonar. Pero entonces el Señor hace un gesto como que se va. ¿Para qué? Para que ellos hablen. Porque ellos tienen que ejercer su libertad, porque Él nos le va a manifestar lo que te queremos manifestar en este capítulo de esta serie, si tú no ejerces libertad, si tú no eres un ser o una persona libre. Por eso es que cuando el Papa va a países de otras religiones
tienden a ser discriminatorias con la nuestra. El Papa no pide beneficios, el Papa no pide privilegios, el Papa exige libertad, porque la libertad te define como hijo, como criatura de Dios. Entonces tú tienes que querer encontrarte con este criterio. Tienes que quererlo, tienes que solicitarlo, tienes que esperarlo. Y el Señor se queda contigo, como se quedó con ellos. Tal vez no le hayas reconocido como le reconocieron ellos, la plenitud de ese Cristo y de la versión correcta de ese Cristo, pero se quedó con ellos. Entonces mira lo que ocurre. El Señor se sienta a comer con ellos. Y el Señor hace un gesto eucarístico. Toma el pan, lo parte, lo levanta y lo da. Partimiento del pan. Uno de los primeros nombres que se le dio al sacramento de la Eucaristía. Lo tienes en Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos capítulo 20, versículo 7, entre otros versículos más. El Señor hace un gesto eucarístico. Y entonces cuando hace ese gesto eucarístico, ¿qué sucede? Óyeme, los discípulos de Maús abren los ojos y descubren al Señor. Se dan cuenta de que han sido acompañados todo ese tiempo por el Señor. Lo descubrieron en la Eucaristía, esperado hasta este momento para anunciarte ese criterio certero e inequívoco por el cual tú te encuentras con el Cristo correcto, que es la Eucaristía, hermano mío, hermana mía. Yo descubrí al Señor en la Eucaristía y por eso me tienes aquí frente a ti, como un fiel de la Iglesia Católica. Mi esposa descubrió a Cristo, al Cristo correcto en la Eucaristía. Y hoy te acompaña a ti y a mí en esta iglesia. Porque Cristo se nos apareció. Lo habíamos sentido, eso creíamos. Pensaba que nos había hablado, sentíamos cosquillitas por dentro. Nos gustaba la Biblia, todo eso es bueno, pero no era suficiente. Cristo se nos apareció, pernoctó con nosotros, partió el pan y nosotros descubrimos al Señor. En ese maravilloso, en ese tremendo sacramento que es la Eucaristía. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí viene entonces la repercusión. Ya te enseñé el criterio. Criterio para encontrarse con el Cristo correcto es la Eucaristía. Por eso es que te decía que en cuanto al diálogo ecuménico se refiere, la Iglesia, en nombre de Cristo, establece una pauta. Y es que ese signo visible de unidad plena se va a llevar a cabo en la Eucaristía. Eucaristía. Por eso yo he llegado a cumplir como persona y mi familia hemos llegado a cumplir el ideal ecuménico. El ideal, la repercusión escatológica de ese ideal. La repercusión física, tangible de ese ideal ecuménico, que es la unión visible con esa iglesia. ¿Y qué sucedió? La repercusión, ellos se levantaron, porque déjame decirte que Cristo desapareció. Óyeme, cuando ellos descubrieron a Cristo en la Eucaristía, desapareció. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y se pusieron tristes? No. ¿Por qué no estaban tristes? Anteriormente no lo veían, anteriormente no lo descubrían y estaban tristes. Ahora lo descubrieron y están contentos. Y después de descubrirlo, se desaparece, ya no lo ven. Pero están contentos, ya no tristes, ahora están contentos. ¿Por qué? Escúchame bien. Esto es maravilloso. Cuando tú descubres al Señor en la Santa Eucaristía, tú te conviertes en un cristiano eucarístico, en un cristiano maduro. Ya tú no tienes que ver, gustar, tocar, sentir. Esas cosas son buenas, pero no son suficientes. Tus sentimientos te engañan. Ya descubrieron al Señor en la Eucaristía, ya no tenían que ver, ya no tenían que palpar, ya no tenían que gustar. Ya habían entrado en comunión con el Señor, habían descubierto al Cristo correcto, ya habían abandonado su versión a la manera de ellos, de ese Cristo, y acogieron al Cristo correcto. Y mira lo que pasó, se levantaron enseguida.
Se levantaron enseguida. Oye, pero no estaban cansados. Oye, pero ellos no querían descansar. Oye, pero ellos no se querían acostar a dormir. Oye, pero ellos no querían regresar a Emaús, a su lugar de origen. ¿Qué fue lo que pasó? Se les fue el cansancio. Reaccionaron. Se levantaron. Como tú y yo debemos hacerlo. Tú y yo debemos hacerlo. Por eso es que esas espiritualidades raras, así, de mantenerte neutral y de no hacer mucho, y de cruzar los pies, y hacer circulitos con las manitas, y vaciar tu mente, ¿qué va a hacer? Estamos ocupaditos, esto es acción, esto es ejercicio apostólico. Esta fe hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla, hay que participarla, hay que compartirla, transmitirla. ¡Qué maravilloso! ¿Y a dónde regresaron? Digo, pregunto, ¿fundaron otra iglesia? Pues se encontraron con Cristo, a lo mejor ellos, ¿verdad? Se les ocurrió. ¿No fundaron otra iglesia? Ah, no. ¿Qué hicieron? Se regresaron a la iglesia. Y esto le costó trabajo, como me ha costado a mí. Y a ti te ha costado permanecer en ella. Pues seguro, porque lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Yo disfruto mi matrimonio y me cuesta. Disfruto a mis hijos y me cuestan, y mucho. Yo disfruto mi carro y me cuesta. Mi ropa y me cuesta. Todo cuesta. Imagínate un bien sumo como ese. Tuvieron que caminar y se regresaron sin protestar como lo hacían antes. Ahora llenos de gozo. Se reunieron con la iglesia. Regresaron a la iglesia. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a testificar. Por eso es que en esta serie te estamos hablando de eso. O sea, si tú no te encuentras con el Cristo correcto y no te relacionas con el Cristo correcto, vas a terminar fuera de la iglesia. No te vas a realizar como cristiano, no vas a ser feliz, no vas a agradar a Dios, porque no te estás refiriendo a ese criterio que es la Eucaristía, que te conduce a la iglesia como me condujo a mí, y a mi esposa, y a mis hijos, y a otros muchísimos, muchísimos más, que estamos regresando a la iglesia católica, porque queremos un encuentro no a nuestra manera con el Señor, sino a la manera del Señor. Y regresaron ellos dos a la iglesia y se pusieron a testificar. Entonces ya no eran antitestimonio, por lo tanto ya no eran enemigos de la iglesia, no, ahora eran aliados de la iglesia, ahora eran parte de la iglesia, se unieron con los apóstoles, con los primeros obispos, en comunión con los obispos. Y ahí estaba presidiendo el colegio apostólico nada más y nada menos que San Pedro, el primer papa. Ahí estaban ellos. Y comenzaron a testificar y dijeron, es cierto, se lo habían dicho hace tiempo, el Señor resucitó. Y ellos, no, porque es que nosotros no lo sentimos, es que no lo vemos, es que no nos conviene lo que ha pasado. Suena bonito eso de la resurrección, pero lo que queríamos era que Él hiciera otra cosa. Entonces, ahora es la versión correcta, la versión de Cristo. Regresan y testifican. Ya no son antitestimonios. Ahora son testimonio efectivo y elocuente del Cristo resucitado. Y al final concluye que ellos le reconocieron al partir el pan. Los regresó a la iglesia. Dice San Ignacio de Antioquía que donde está el obispo, ahí está el Espíritu Santo y toda la gracia. Ellos regresaron y estuvieron en comunión con el colegio apostólico, con los hermanos y con la iglesia y con el culto establecido por el Señor para que nosotros adquiramos su vida, que es la Santa Eucaristía, ingiriendo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ellos se encontraron con todo eso ahora y lo reconocieron. Lo tuvieron que aceptar. El Señor se les apareció y se dieron cuenta y lo descubrieron cuando en el partimiento del pan. Qué maravilloso, qué maravillosa realidad, qué elocuencia, qué bendición. No olvides el capítulo 6 de San Juan. Una multitud inmensa abandonó al Señor y el Señor se mantuvo firme. Muchos le abandonaron. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió, varió, se mudó, rectificó. Pregunto, ¿lo echó a votación?
A lo mejor se hubiese puesto así más protestante y hubiese dicho, quédense conmigo y que cada cual crea lo que le dé la gana. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? No. El Señor te pregunta a ti y a mí, ¿y tú te quieres ir también? Tú y yo no nos vamos a ir, porque tú y yo estamos referidos al Cristo correcto. Y ese Cristo correcto lo encontramos en el sacramento establecido por Él para un encuentro con Él, que es la Eucaristía. Piénsalo y medita. Dios te bendiga.